¿Te ha pasado que conoces a una persona que te gusta, que al principio iba todo bien, pero luego empieza a pasar de ti? Y dices tú, ¿qué cojones está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué será que no soy suficiente? ¿Será que hay algo que no estoy viendo? ¿Será que la otra persona tiene a otro? ¿Será que no le gusto? ¿Qué pasa? Porque hace unas semanas parecía que le gustaba muchísimo y ahora ya todo ha cambiado. No entiendo. Entonces pasa, pero tú sigues pendiente, tú estás persiguiendo, tratando de que te elija, tratando de que la relación funcione. Tú siempre pendiente, aunque a veces te dejen visto, aunque a veces te falta el respeto, aunque a veces no te elija, tú estás ahí pendiente. Y parece que a la otra persona no le preocupa nada. Bueno, pues a mí me ha pasado en el pasado, ¿no? Y entonces te quiero compartir algo que me pasó en aquel momento. Conocí a una mentora que es muy conocida en España, se llama Michelle Peters. Era el ex de Javi Rodríguez, que también es una persona del desarrollo personal muy conocida en España y en Latinoamérica. Entonces estaba en un retiro con ella y le digo, a ver, Michelle, necesito ayuda. Necesito que me guíes un poco, porque yo estoy aquí y mira, que soy una persona de meditar, de hábitos, estoy fuerte, estoy bien físicamente, como sano, vivo en propósito, soy alguien sano, consciente, es decir, joder, ¿sabes? ¿Qué más? Estoy haciendo retiros, le estoy dando caña a mi propósito, estoy tomando acción. Yo creo que soy un hombre bastante guay, además creo que soy guapo, ¿sabes? En plan, ya estoy como completo, pero aún así me pasa esto con esta tía. ¿Y sabes lo que era lo peor? No era que pasara de mí, es que cuando estaba con ella dejaba de ser yo mismo. Es que cuando estaba con ella me adaptaba, no decía del todo ciertas cosas por si se enfadaba. Cuando iba a la cama con ella, cuando tenía relaciones, me bloqueaba, estaba siempre pendiente, me desenfocaba de mí mismo, me traicionaba, iba a la cama preocupado, estaba nervioso, controlaba lo que le decía, lo que hacía, era como que hostia, tío. ¿Sabes? Eso me hacía sentir, primero, un poco mal conmigo mismo, un poco de culpa, un poco de frustrado por decir, no, tanto desarrollo personal y sigues ahí desde el miedo y desde la necesidad. ¿Qué cojones pasa? Entonces, cuando hablé con Michelle Peters, ella me decía, Aarón, desde el poder. ¿Y qué quería decir ella con desde el poder? Me quería decir, dile de verdad lo que sientes, dile de verdad lo que te pasa, sé tú mismo, ten el coraje para decir las cosas como son. Y yo era como que, ok, vale, sé lo que me dices, pero no era capaz de aplicarlo. Era como que, ¿pero cómo voy a hacer eso? Es que si soy yo mismo y le digo la verdad, eso es posible que la aleje, porque ella si ahora ya pasa, igual se asusta y luego pasaría más de mí. Entonces en aquel momento no era capaz de comprender algo que ahora sí comprende, que te quiero traer, que fue lo que luego con el tiempo me ayudó a poder soltar esa dependencia, a poder dejar de perseguir, a poder ser yo mismo y moverme desde ahí en las relaciones, ¿vale? Poder poner límites y serme fiel, ¿vale? Y es que en aquel momento, claro, yo sabía lo que me decía Michelle, sé tú, sé seguro de ti mismo, comparte la verdad y ya está. Pero yo había algo, lo que no veía es que dentro de mi mente estaba filtrándolo como claro. Pero ¿cómo voy a decir la verdad? Así no me va a elegir. Entonces, claro, ahí estaba el problema, es que lo estaba haciendo para que me eligiera, es que estaba adaptando todo para que me eligiera, para que la relación funcionara, ese es el problema. Entonces, con el paso del tiempo me di cuenta de que no tienes que ser natural, no tienes que decir la verdad, no tienes que decir lo que de verdad sientes, ser tú mismo o dar lo mejor de ti. Si a ti te apetece decirle, oyes, me apetece darte esto o lo otro, aunque no sea recíproco, no lo haces para que así la relación funcione o la persona te elija. Lo haces para reafirmar una identidad, de decir, soy una persona que doy sin necesidad de recibir, sin necesidad de buscar tu validación. Soy una persona que te muestro lo que siento
porque no necesito que la relación funcione para yo estar bien. Porque soy una persona que yo mismo me sostengo, que mi seguridad no depende de lo que tú digas acerca de mí, que mi valor no cambia porque la relación funcione. Ahí estaba el punto. Ahora te voy a explicar cómo hacer ese cambio interno, ¿vale? Pero ahí estaba el punto. No hacerlo para que la relación funcione, sino hacerlo por ti y confiar. Y ella me decía, ¿y confía? Y yo, sí, confío, pero ¿qué cojones? Pues no confío. Yo creo que si le muestro la verdad se va a abrumar y se va a ir. Y va a pasar de mí. Entonces la confianza no era en que esa relación iba a funcionar, sino que la confianza tiene que ser que cuando tú empieces a reafirmar quién eres, soy una persona que se mueve desde abundancia, desde no necesidad, con coraje, con seguridad, que acepta cualquier resultado, que se siente valiosa sin depender de nadie, está reafirmando, está en un nivel de conciencia superior, está reafirmando una identidad superior. El que se calla por miedo, el que no pone límites por miedo, el que deja de decir lo que siente por miedo, el que deja de dar por miedo, el que se adapta por miedo, el que no pone límites por miedo, está reafirmando un nivel de conciencia bajo, culpa, miedo, apego, vergüenza, orgullo, no vaya a ser que me vea como alguien inferior o alguien necesitado, ¿no? Entonces, lo haces por reafirmar una nueva identidad y confías que esta nueva identidad, a la larga, sin buscar el resultado, es lo que va a traer que atraigas esa relación que tú deseas, una persona recíproca que te elija sin tener que esforzarte y andar detrás de ella, persiguiendo y demostrando para que vea tu valor y para que te ame siendo tú mismo. Entonces la confianza no era en que esa relación concreta iba a funcionar, sino en que con el tiempo me vendría como consecuencia de la persona que soy. Pero claro, incluso en esa misma relación podría haber un cambio, podría haberlo, pero yo no fui capaz de darlo en aquel momento. ¿Qué haría que esa relación pudiera cambiar? Ser yo una persona segura, confiada, que se sienta abundante, que se sienta completa y que no necesita. Y eso no es algo que a veces necesitemos un gran proceso, porque eso ya es lo que somos. Simplemente tenemos que actuar como si ya lo fuéramos. Entonces, cuando empieces a actuar como, mira, te voy a mostrar mis sentimientos, me voy a abrir contigo, independientemente de lo que tú puedas pensar, decir o hacer conmigo. Si me juzgas, si me rechazas, si me quieres avergonzar, si me dices, ay, te haces la sorprendida y te parece mal, es tu problema. Yo reafirmo que soy una persona con confianza y verdadera y auténtica. Entonces con eso me valido, con decirte la verdad. Entonces yo te digo la verdad y me sostengo pase lo que pase. ¿Quién haría eso? Una persona que es segura, una persona que no necesita, una persona que es abundante, una persona que se siente completa. Entonces, sin darte cuenta, no estás esperando un gran proceso dentro de 4 meses para sentirte completo. Empiezas a actuar como si ya fueses esa persona. Y entonces te das cuenta de que esa cualidad ya residía en ti. ¿Qué pasa? Que al día siguiente va a volver a venir la tendencia de la escasez. Entonces es algo que hay que entrenar constantemente, ¿vale? Y poder soltarlo primero desde la conciencia, hacer el cambio desde la conciencia y luego a través de la acción. Como estamos haciendo a través de este vídeo, te estás dando cuenta de algo, quiero reafirmar algo distinto, actúo como si fuera ya esa persona. Es así de simple, ¿vale? Y a lo mejor desde ahí, esa misma relación en la que estás ahora, puede ser que cambie de inercia. Pero no va a cambiar por mucho que tú fuerces a la otra persona, que es el error que todos cometéis. Como me siento incompleto, como la otra persona no me elige, ¿qué pasa cuando no me elige? Me siento insuficiente, me siento incompleto, siento que me falta algo, dudo de mí. Entonces, como me aparece la herida, ¿qué hago? Reacciono, no la quiero sentir. Voy a forzar a que la persona cambie o a que la relación cambie, trato de solucionar lo de fuera, el fruto, lo externo, el resultado, para así no sentir lo que siento. Y no, es al revés, es cambio lo de dentro y por consecuencia puede que cambie el resultado. Y a lo mejor cambie en esta relación o a lo mejor cambie en otra futura. Porque a lo mejor esta relación todavía voy a vivir los frutos en esta relación de las decisiones que he tomado internas y externas durante todos los últimos años. De verme como una persona incompleta que necesita a alguien para completarse y que está poniendo su valor en que la relación funcione o la persona lo elija. Entonces todavía vivo esas consecuencias y a lo mejor para tener un cambio en los resultados necesito empezar a elegir distinto durante un tiempo hasta que
la realidad se vaya acomodando a quien soy, pero no va a ir al mismo tiempo. Porque cuando se produce un cambio en la realidad interna, en el nivel de conciencia, en la energía, en la identidad, voy elevando mi identidad y al poco tiempo en el plano físico, los resultados, la vibración del plano físico es más denso que la del plano mental, entonces tarda más tiempo, un cambio, pero se va a dar. Entonces, mientras tú te vas alineando, esto va subiendo contigo, tus relaciones van subiendo un poquito, ¿no? Entonces tú simplemente tienes que centrarte en esto, sin reaccionar a lo que aquí pase. Ahora en esta relación igual tú te conviertes en esa persona segura que muestra su verdad, que muestra su autenticidad y la relación no cambia, porque no has dado tiempo todavía. Tienes que confiar en el largo plazo y tienes que pagar el precio, tienes que sacrificar lo que hasta ahora te estaba dando ese placer, el buscar que otra persona te solucione. Tienes que sacrificar la necesidad de que esa relación funcione. Y para eso tienes que sacrificar la vieja parte tuya, la vieja identidad, que todavía te hacía moverte y perseguir desde el miedo, desde el apego, desde la necesidad, que te hacía sentirte insuficiente, incapaz de generar cambios en tu vida. Vale. Este cambio interno, para tú poder sentirte capaz, para poder comprometerte, para poder reafirmar una nueva identidad de manera constante, confiar en ti, para reafirmar esa identidad de ser alguien que se relaciona siendo el mismo, desde paz, con tranquilidad, sin necesitar de la otra persona para validarse, sin depender de ella para cómo se siente. Para eso tengo un programa que te pueda ayudar, ¿vale? El programa Dejar Ir, donde hay de manera personalizada, vemos de manera concreta qué es lo que estás repitiendo internamente sin darte cuenta, la vieja identidad que estabas reafirmando, lo que estaba pasando dentro tuya de manera inconsciente que hacía que te perdieras, que repitieras los mismos patrones y cómo soltarlo para poder moverte con seguridad, con paz, con autenticidad y que por consecuencia tus relaciones vayan cambiando. Vale. Si así en algún momento decides querer crear una relación, porque a lo mejor dices, oyes, pues no quiero, me quiero enfocar en mí, en mis cosas. Vale, pero cuando me relaciono desde este lugar. Y desde ahí es más fácil de crear algo más sano y que las personas que lleguen me elijan por cómo soy, sin tener que esforzarme, sin tener que perseguir, sin tener que demostraros, sin tener que hacer un esfuerzo excesivo. Entonces, si esto te interesa, te dejo debajo en la descripción un enlace que te lleva directamente a mi WhatsApp, donde ahí te voy a compartir cómo funciona el proceso, el paso a paso, y también podemos resolver cualquier duda que tengas para ver si este programa es para ti y te puede ayudar de verdad. Después de eso que me había contado Michelle desde el poder, pero yo no lo entendía, fue luego cuando por mí mismo dije, ok, pues a tomar por culo la relación, que sea lo que tenga que ser, yo voy a mostrar la verdad. ¿Qué pasó? Pues esa persona, cuando yo le contaba mi verdad, pues acabó pasando de mí. Pues sí, se acabó enfadando conmigo, porque estaba acostumbrada a ver a un Aarón que no era real, un Aarón que se adaptaba para gustarle, ¿sabes? Porque una parte consciente de mí sabía que como yo era no le iba a gustar. Porque ella, un ejemplo, ella era, por ejemplo, muy espiritual, era muy de retiros, era muy tal. Y yo era una persona que, aunque le guste la espiritualidad, a mí también me gusta, por ejemplo, el fútbol. A mí también me gustan ciertas cosas del mundo más pragmático, no tanto el escaparse a las cuevas o, ¿sabes? Entonces era como que parecía que eso para los espirituales está mal, el fútbol o el mundo. Entonces había cosas así que cuando yo hablaba, no, es que eso es una puta mierda, tal, es como que, mira, a tomar por culo, pues me la pela. De la misma manera que yo escucho tus mierdas, tú si quieres escuchas mis mierdas, lo que a mí me gusta, lo que a mí me apetece, ¿sabes? Entonces eso, cuando tú empiezas a ser tú mismo, pues a veces a la otra persona le choca y hay conflicto y esa relación se termina. Pero tienes que pagar ese precio. Pero como consecuencia de reafirmar de voy a ser yo, voy a decir lo que pienso y lo que siento, a pesar de que la relación termine, esa se va. Pero llegará otra persona de que me quiera por quien soy, porque ¿cómo va a llegar una persona que me quiera por quien soy si yo no me estoy mostrando como soy? Si yo me estoy mostrando de una manera que no soy para gustarle.
¿sabes? Luego me quejo, no, es que tengo que demostrar, es que estoy esforzándome de más, es que me esfuerzo mucho y no recibo, es que la otra persona no me valora. Tío, ¿cuándo te estás valorando tú? Que estás mostrando una imagen para gustarle. ¿Eso es lo que te valoras? Si te valoraras, si te sintieras valioso, sin necesitar su aprobación o su validación o que te elija, serías tú mismo, porque te la pelaría que te elija. Entonces serías tú mismo, no te ibas a vender, no te ibas a traicionar, no te ibas a saltar todos los límites o las red flags. Serías tú mismo y que a la otra persona no le gusta, se va. Pero tú te sentirías en paz. Porque tu seguridad no depende de eso, sino de tu validación interna. Y entonces, cuando tú te validas de manera interna y no necesitas perseguir, llegarán personas que también se validen por cómo son, que no formen un personaje, que no necesiten engañarte para tener una relación, para contarte un cuento, para que así los elijas, serán ellos mismos y te elegirán porque verán la verdad de quién eres y lo que elijan y lo que vean y por lo que se queden o por lo que se vayan, será porque ven la verdad de ti, no de un personaje. Y cuando tú estás de ahí, te llegan personas lo mismo, que hacen lo mismo que tú. ¿Vale? Entonces, si todavía no tienes el tipo de personas que quieres, date cuenta de qué estás reafirmando. Y aquí hay que ser muy honestos, porque la mayor parte de gente no se cuenta la verdad. Se dice, no, yo ya soy una persona de puta madre, yo ya soy una persona completa, ya soy una persona abundante, yo soy una persona generosa y muy amorosa. Sí, tan generosa eres que te vendes a ti mismo y te traicionas para, ¿sabes?, para gustarle y para que la relación funcione. Tan completa te sientes que si no te elige te sientes mal y te sientes insuficiente. Tan abundante te sientes que dejas de dar tu amor o de decir la verdad de lo que sientes, no vaya a ser que la otra persona se vaya si ve tu verdad. Y esto no es para juzgarte, sino es para atraer a la conciencia lo que no estaba viendo. Porque si no, claro, digo, no, estas son mis relaciones, yo creo que estoy aquí, no entiendo qué pasa. No, oye, es que igual no estás donde tu mente dice que estás, igual estás repitiendo patrones que no ves. Entonces, por mucho que tú quieras sentirte distinto, reafirmar un orgullo, una identidad, estoy trabajado, estoy más elevado de lo que creo que estoy, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve eso? De seguir repitiendo los mismos patrones. Cuando lo ves y lo cambias de verdad, entonces te puedes acercar. Y para esto hay que ser humildes, familia. Yo llevaba mucho tiempo trabajándome, muchos años, muchas terapias, muchos retiros, muchos euros invertidos. Y a veces fue como que, ostras, Aarón, todavía hay cosas que tienes que aprender, hay cosas de las que no te estás dando cuenta, invierte. Y fue cuando tuve personas que me dijeron la verdad de decir, oyes, pues igual es verdad que no estaba viendo esto. Y ahí pude empezar a cambiar muchos de los patrones que repetía, ya sea en relaciones o en otros aspectos de mi vida. Entonces, humildad, familia, humildad. Ese es el antídoto contra el orgullo espiritual. Así que nada, si este vídeo te ha servido para poder soltar esa dependencia emocional, para poder relacionarte desde un lugar de más calma, de más paz, de más autenticidad, dale like, compártelo con alguien que le haya gustado y nada, si tienes alguna duda puedes dejármela en comentarios o también te dejo mi Instagram para cualquier cosa que me quieras compartir. Y por último, tengo una comunidad gratuita en WhatsApp donde cada día estoy compartiendo contenido de valor para poder reprogramar tu mente y que así puedas relacionarte desde más paz y más autenticidad, que tú sientas que no tienes que perseguir esa paz y ese valor, sino que ya está dentro tuya y cada día volver ahí, cada día reprogramar, como un entrenamiento constante, ¿vale? Así que si tienes el compromiso con ir más profundo, con hacer un cambio de verdad en tu vida, para eso está mi programa. Así que nada, que tengas muy buen día, un abrazo.